que iniciar este año con hacer referencia especialmente a este día, el día del Año Nuevo Andino. Y yo tengo algunas dudas y por eso hemos hecho lo posible por tener un invitado de lujo el día de hoy, un analista político, magíster en historia, el señor Jorge Bedregal Lavalle, quien es catedrático de Historia de la Facultad de Ciencias Histórico-Sociales de la UNSA. Y un agradecimiento muy especial a su decano Lolo Mamani y a toda la plana de Históricos Sociales, toda vez de que sus docentes pues están aquí en el programa muy frecuentemente, dando a conocer todo ese conocimiento de especialidad que requiere la actividad turística, porque la actividad turística es una actividad multidisciplinaria que se vale de la economía, que se vale de la historia, que se vale de la geografía, en fin, es una actividad totalmente transversal. Bienvenido, Jorge, al programa y háblanos esta confusión que tengo, porque el 24 de junio es también día del Año Nuevo Andino, pero también se conoce el Año Nuevo Musohuata el 1 de agosto. El 1 de agosto es el día en que, desde la cosmovisión andina, dice que la tierra abre sus entrañas para poder recibir las ofrendas, los despachos que hace el hombre andino en toda nuestra serranía. Bienvenido nuevamente al programa. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Primera vez que estoy aquí con todo gusto. Sí. Háblanos, ¿desde cuándo comienza Arequipa como poblado? ¿Cuál es el origen de Arequipa? Y si es verdad que los pobladores aymaras han sido sus primeros pobladores. Fíjate, Arequipa tiene una connotación geográfica absolutamente particular que es irrepetible en todo el territorio de la América Andina. Si te das cuenta, la costa chilena va prácticamente de sur a norte en casi línea recta, ¿no? Pero cuando llega a Tacna, de pronto da un giro de varios grados hacia el oeste, lo cual hace que la corriente marina que sube desde la Antártida choque con el continente precisamente en nuestra región y produzca una característica climática realmente inusual, que es el desierto, y es el desierto más seco del mundo, ¿no es cierto? Arequipa entonces es un lugar que es valluno, es decir, se desplaza en un valle, se asienta en un valle, pero un valle muy estrecho, muy fértil, pero muy estrecho y rodeado por mucho desierto. Ese valle se interconecta a través de los corredores, que son los ríos, con otras vertientes, particularmente la zona del Titicaca. Es decir, eso es lo que permitió el desplazamiento de seres humanos de la cuenca del Titicaca hacia el Valle de Arequipa. ¿Más o menos de qué tiempos estamos hablando? Bueno, estamos hablando de varios miles de años, seguramente 2 milenios, en los cuales el ser humano ha ido transitando por estos, por todas estas vertientes de agua, ¿no? Todos estos cauces que forman pues el gran complejo de ríos del sur y que han tenido en Arequipa temporadas de asiento y en algunos casos permanentemente de asiento, ¿no? Cuando llegan los españoles aquí encuentran una población muy grande, más que en el Valle de Arequipa, o sea, donde estamos situados ahora tú y yo, en realidad encuentran una urbe muy interesante en la zona de Churajón, que tenía varios miles de hectáreas en cultivo, en andenes, y en un sistema que abarcaba varios ríos y que llegaba hasta el mar, ¿no? Bien, yo tengo una especial preocupación porque hay vestigios, como dicen los historiadores de Arequipa, especialmente Mas Aveldaño, ¿no? Neira Aveldaño, que es la población aymara, los lupacas, los culis son los primeros pobladores de Arequipa, y cuando vienen digamos, a fundar Francisco Pizarro, ya encuentran una población. Entonces, creo que es importante conocer o hacer conocer a la población arequipeña sobre los orígenes y la composición actual de la población arequipeña. Claro, evidentemente, lo que dice Max Neira, lo que dice Eloy Linares y otros especialistas como Edmundo Corrales, etcétera, es precisamente de que la población originaria arequipeña estaba más bien relacionada con los pueblos
pueblos digamos que rodeaban al lago Titicaca, muchos de ellos de origen aymara, pero también tenemos otras presencias, tenemos luego quechuas, tenemos inclusive yanaconas, que fueron traídos de otras zonas, ¿no? Y que fueron asentados precisamente en la zona de Caima, Yanaguara, etcétera. Es decir, tenemos una diversidad. Y creo que esa es la característica que tenemos hasta hoy en Arequipa, una gran diversidad de culturas viviendo en un espacio relativamente reducido como es Arequipa. Bien, seguimos conversando con Jorge Bedregal para decirle, siempre ha sido tema de discusión el origen del nombre Arequipa, si es que realmente el Inca Manita Cápac llegó o no llegó a Arequipa, si fundó o no fundó Arequipa y estuvo por aquí, y a qué se debe el nombre de Arequipa, de dónde proviene este nombre. Bueno, en realidad durante mucho tiempo se vino trabajando lo que nos trasladaron algunos cronistas de la época como Garcilaso, y ese mito de que Manita Cápac muy magnánimamente les dejó a sus tropas quedarse en Arequipa después de que le preguntaron si se podían hacerlo, dijo Arequipay, pero sin embargo esto no es cierto, esto es una interpretación más del nombre de Arequipa, y yo más bien soy, digamos, partidario de la idea de que Arequipa significa detrás de la gran montaña, ¿no? Porque precisamente los pobladores vinieron de la zona altiplánica hacia Arequipa, se encontraron con esta gran montaña que es el Chachán y el Misti y el Pichu Pichu, y que detrás de esas montañas pues estuvo el valle, un valle, repito, muy fértil, rodeado de desierto, pero muy cómodo porque atravesaba pues esta parte hacia el mar, ¿no? Entonces Arequipa viene de allí, ¿no? Sí, yo lo creo fervientemente. Hay otra inquietud que queremos arrancarte de una persona que está estudiando permanentemente estos temas, es el rol de la minería en la historia económica de Arequipa, toda vez de que se están agudizando los conflictos sociales y nos están diciendo que los puneños venimos aquí a poblar y a quitarles un poco el espacio territorial, su pueblo, su tierra, y entonces ¿cuál fue el rol? ¿Cuál es el rol? Bueno, la minería ha tenido un rol fundamental en el desarrollo de Arequipa. Es más, podríamos afirmar sin temor a equivocarnos de que si somos producto de la minería, particularmente en la época colonial, ¿no? Arequipa se llena de comerciantes que hacen fortuna precisamente en ese largo comercio de la plata que salía de Potosí hacia el mundo, ¿no? Porque en realidad la plata llegó a todo el mundo. En la época republicana, más bien, la plata digamos, dejó lugar al cobre y a otros minerales que se producen en la región, entre ellas el oro, no siempre con buenos resultados, sobre todo ecológicos, ¿no? Tenemos pues grandes minas que han aportado mucho a la economía regional, pero también tenemos algunos problemas de índole social, índole ecológico, etcétera. Claro, porque sucede que el Instituto Nacional de Estadística, el último del 2007, ha encontrado pues que el 41%, casi la mitad de la población migrante en Arequipa somos puneños, y el 27% cusqueños, el 7% apurimeños y así sucesivamente de Moquegua y Tacna. Y entonces la población, y este es el censo de ese momento, pero y las migraciones anteriores y los censos anteriores han registrado, o sea, son nuestros hijos, que son puneños, que por cuyas venas sangre puneña corre, también son puneños, entonces tantas generaciones y en realidad somos bastante. Sin embargo, estamos viendo pues que, por ejemplo, en mi caso particular, te digo, Jorge, 35 años viviendo en Arequipa y no se nos permite bailar en el corso de Arequipa, pues somos ya casi ciudadanos arequipeños. Bueno, realmente entonces, las actitudes discriminatorias son una vergüenza, ¿no? Entonces, ¿cuál debe ser la actitud del gobierno local, el gobierno regional, frente a la nueva identidad de Arequipa? Bueno, yo no me atrevería a hablar de una nueva identidad, yo me atrevería a hablar de varias identidades que se han ido gestando en Arequipa a lo largo de todos los siglos de su existencia, ¿no? Y yo creo que el gobierno regional y el gobierno, los gobiernos locales deberían ser mucho más abiertos y deberían tener una actitud mucho más receptiva a todos los personajes colectivos que construyen Arequipa día a día, ¿no?
Y es innegable el aporte de la comunidad puneña en estos momentos, de sus hijos, de sus nietos, de la cultura puneña en Arequipa, y por lo tanto tratar de acotarla, prohibirla, discriminarla en agosto me parece no solamente una pésima actitud, sino una muestra de una realidad que es discriminatoria y que es racista en Arequipa, y que lo ha sido desde prácticamente la Fundación Española, ¿no? Fíjate, yo creo que en este tema, de todas maneras, la municipalidad provincial tiene que reajustar, escuchando a los especialistas, escuchando también a las instituciones vinculadas a la actividad turística, porque lo que yo sostengo es de que un evento turístico tiene que ser pues organizado también por instituciones que están vinculadas al turismo y no ajenas, porque finalmente son los directos beneficiarios del consumo turístico, es decir, del gasto de los turistas nacionales y extranjeros. Claro, ¿no? pero yo creo que la cosa es mucho más ahora necesaria, porque no solamente se trata para mostrar una suerte de pedagógica muestra cultural arequipeña al visitante, también sirve para nosotros mismos, o sea, para nuestra propia generar identidad. Exacto, y si estás generando una identidad discriminatoria, evidentemente estamos criando discriminadores que no son lo positivo para el futuro, porque más bien el futuro es de la diversidad. O sea, en la diversidad está el gran tesoro arequipeño, está el gran tesoro y potencialidad que tenemos para el futuro, ¿no?